Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Adrián Solorzano Cedeño, estudiante de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea de la UNEMI. Hoy les voy a presentar el tema Evolución del pensamiento educativo ecuatoriano, trayectoria histórica y transformaciones pedagógicas. Este recorrido que vamos a ver es fundamental porque nos permite entender cómo la educación en el Ecuador ha cambiado a través del tiempo, cuáles han sido sus influencias y cómo esos procesos históricos siguen presentes en la práctica docente actual, ¿no? Vamos a ver la evolución histórica educativa ecuatoriana. En esta parte vamos a introducirnos a la idea principal del tema, la idea central del tema. La educación ecuatoriana no solo surgió de un momento para otro, sino que es el resultado de un proceso histórico donde han venido intervenciones culturales, creencias, modelos pedagógicos y transformaciones sociales. Cada etapa, la precolombina, la colonial y la republicana, aportó elementos distintos que moldeaban la educación que conocemos hoy en día. En esta siguiente diapositiva vamos a ver cuatro momentos importantes, ¿no? En el recorrido histórico general. La primera es la evolución histórica del pensamiento educativo, o también le podemos con el título que dice Sabiduría ancestral hasta la contemporaneidad. Aquí se destacan las raíces educativas de los pueblos originarios que combinaban conocimientos prácticos con una profunda conexión espiritual y con la naturaleza. Esto sentaron las primeras bases del pensamiento pedagógico en el territorio ecuatoriano. Educación en la época precolombina, tenemos como segundo punto clave, ¿no? La educación no era improvisada, existía un sistema dual. La educación cotidiana en la familia y la comunidad, la educación especializada entre los Yachayhuasi, dirigida por los Amautas y los Mamacuna. Para aclarar, Yachay Huasay era una casa de saberes, lo que hoy por la actualidad conocemos como escuelas, colegios, universidades, era para aquel entonces era lo mismo, ¿no? Los amautas y los mamacuna vendrían a ser los docentes. Simplemente que unos eran especializados para los varones y otros eran especializados para las mujeres, ¿no? Como tercer punto clave tenemos la transformación durante la colonia. La llegada de los españoles rompió con una estructura educativa indígena. Se impuso un modelo elitista, religioso y cerrado, donde no solo los españoles y criollos tenían acceso a la educación formal. Esta enseñanza se basaba en la memorización y la obediencia, ¿no? Como cuarto punto clave tenemos reformas en la era republicana. La independencia se buscó modernizar la educación. Se introduce un método más simultáneo, nace la educación laica y se impulsa la educación técnica. Este cambio fue clave para democratizar el acceso al conocimiento. Vamos a ver lo que es el enfoque histórico, geográfico y docente. Es similarmente a lo que estábamos viendo a los puntos de arriba, simplemente con un enfoque más organizado, o sea, sucesivamente, ¿no? Tal como vemos en la pirámide. Aquí se resalta una idea muy importante que hay que tener en claro. Un docente no solo enseña, sino que también debe comprender la historia del territorio donde trabaja. ¿Por qué? Porque este contexto histórico lo explica, ¿no? ¿Cómo nació la educación ecuatoriana? ¿Qué modelo ha predominado? ¿Por qué existen ciertas prácticas actuales? ¿Y cómo se han transformado las funciones docentes? Esta comprensión permite una educación más consciente, un poco más crítica y más adaptada a la realidad cultural de los estudiantes. Vamos a pasar a lo que es la educación precolombina. Aquí comienza un análisis un poco más profundo del primer periódico histórico real. La educación precolombina se caracteriza por una relación directa con la naturaleza, la transmisión de valores y conocimientos por medio de la práctica diaria, la observación como un principal método de aprendizaje y la importancia de la comunidad de la familia en la formación de los niños. Y sobre todo, se basa en una dualidad. Vamos a ver un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Dualidad contemporánea o dualidad en lo que es la precolombina. Perdón. Aunque el título
poco medio confuso, aquí lo que vamos a ver es totalmente en la educación precolombina. Aquí explicamos una dualidad educativa, es decir, la coexistencia en dos formas de educar o dos formas de enseñanza. Saberes prácticos comunitarios. Los niños aprendían observando a sus mayores. Participaban en aquel entonces en actividades agrícolas, en ritualistas, domésticos o artesanales. La experiencia era base del conocimiento, porque eran lo que se transmitían. La casa, la astrología, todo eso eran conocimientos que se transmitían de generación en generación, ¿no? Educación en forma ancestral. En los Yachay Huasis, los amautas y los mamacunas enseñaban, como les indicaba, como visión andina, enseñaban astronomía, enseñaban medicina ancestral, técnicas agrícolas, matemáticas y calendarios solares. Estas educaciones estaban reservadas para futuros líderes o personas con responsabilidades dentro de esas comunidades. Vemos como tercer punto evolución histórica dual. Esta dualidad ancestral se convertiría más adelante en un contraste fuerte con la educación elitista de la colonia y las reformas republicanas que buscaban democratizar el conocimiento. Aquí lo importante es que la educación precolombina fuera ordenada, profunda y especializada. No improvisaba como muchas veces, no improvisaba como muchas veces se cree. No, eran conocimientos que ya se venían estableciendo en generaciones atrás. En la diapositiva 7 vamos a hablar sobre los Yachay-Huasi y sus saberes. Los Yachay-Huasi eran verdaderos centros de conocimiento, comparables a escuelas especializadas. ¿Qué se hacía allí? Allí se formaban a los jóvenes con cualidades destacadas. Se enseñaban astronomías para organizar ciclos agrícolas. Se impartían conocimientos espirituales y se preparaban a los futuros líderes intelectuales y religiosos. El método era oral, ritual y vivencial, o sea, lo que vivían el día a día, complementando y adaptando el pensamiento ancestral. Esta estructura educativa mostraba un alto nivel de organización cultural. Vamos a ver ahora lo que son los amautas y los mamacunas. En esta diapositiva vamos a profundizar sobre estos agentes educativos precolombinos. Los amautas eran los sabios y maestros principales. Enseñaban lo que era filosofía, astronomía, espiritualidad y liderazgo. Su enseñanza era estricta y un poco más rigurosa. Mamacunas se encargaban de la formación femenina. Transmitían conocimientos sobre artesanía, tejido, cocina, valores y rituales. También preservaban la identidad cultural y el rol comunitario de las mujeres en aquel entonces. El sistema dual. Ambos, tanto ellos dos formaban un sistema educativo equilibrado, que combinaban saberes teóricos y saberes prácticos. El objetivo de ellos era mantener la cohesión social y la continuidad cultural. Avanzamos con la siguiente diapositiva, que serían las transformaciones educativas posteriores. Aquí se marca una transición a los siguientes periodos históricos. La educación precolombina fue interrumpida por la llegada de los españoles, lo que dio paso a cambios radicales, nuevos contenidos, nuevos métodos de enseñanza y nueva estructura social educativa. Esto nos prepara para entrar a lo que es en la colonia. Modelo colonial. Durante la colonia, la educación se vuelve elitista y excluyente. Solo podían estudiar españoles y criollos. Los indígenas en aquel entonces eran considerados inferiores y no se les permitía acceder al conocimiento formal. Religioso. Las órdenes católicas controlaban completamente el sistema para aquel entonces, ¿no? Y tenían una educación memorística. Se repartían contenidos, se memorizaban oraciones y doctrinas y no existía lugar para el pensamiento crítico. Este modelo rompió con la diversidad cultural educativa anterior, ¿no? Avanzamos con escuelas y universidades religiosas. Ya, aquí mencionamos instituciones clave. San Fulgencio, del año de 1586,
San Gregorio Magno del año de 1622. Estas instituciones moldearon la educación colonial, currículos centrados en religión, filosofía, gramática y retórica, disciplina estricta y formación de élites intelectuales. Estas instituciones sentaron bases que durarían hasta después de la independencia. Reformas republicanas laicas. Con la llegada de la República, especialmente durante el gobierno de Eloy Alfaro, se transmitieron sistemas de educación, como la educación laica. Se separa la iglesia del Estado y la educación se vuelve gratuita y obligatoria. Educación técnica. Se crean instituciones orientadas a oficios y desarrollos productivos para el país. Métodos simultáneos. Un docente enseña a un grupo completo de estudiantes al mismo tiempo. Esto permitió ampliar la cobertura educativa a un nivel más nacional. Estas reformas marcaron el inicio de una educación moderna para el Ecuador. Y con esto finalizo lo que es mi exposición. Para concluir, podemos ver que la educación ecuatoriana ha pasado por transformaciones profundas, desde las sabidurías ancestrales hasta un sistema laico y técnico. ¿Qué nos permite? ¿Para qué nos sirve esto? Conocer esta evolución es fundamental para comprender nuestro presente educativo y para ejercer una docencia más consciente y un poco más contextualizada, ¿no? Agradezco por su atención prestada. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Dayana Delgado Cabeza, somos estudiantes de la Universidad UNEMI de Educación Básica en Línea y voy a presentar mi tema, la enseñanza y su vinculación con el proceso del aprendizaje en los contextos educativos. Es la unidad número 2 y vamos a empezar a explicar sobre este tema. Les compartiré lo más importante de cada semana que hemos ido compartiendo entre todos y al finalizar voy a dar mi conclusión personal de lo que he aprendido. En la semana número 4 de esto hemos aprendido que el desarrollo humano estudia la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Comprendí que la educación es un proceso integral que forma al ser humano y está influido por el contexto social, cultural. También que es un proceso social, como lo plantea Vygotsky. ¿Por qué? Porque lo aprendemos mediante la interacción con otras personas. También revisé estas etapas en el desarrollo humano, entendiendo que cada etapa tiene sus necesidades y capacidades diferentes que influyen cómo se aprende a cada medida con su entorno social, el entorno en que nos rodeamos, sea dentro de la institución, fuera de la institución, social, eh, literal, con todo lo que tenga que nos rodee. En la semana número 5 aprendimos que el aprendizaje hay tanto formal como informal. Esto es un aprendizaje de naturaleza muy profunda en dos tipos, que esto ocurre dentro y fuera de la escuela con un currículo muy organizado, e informal que se da en la vida diaria, que es el tipo de familia y en la comunidad. Y comprendí que ambos son iguales de importancia porque el estudio no se aprende solo en casa, sino también con su entorno. También hemos aprendido que se debe participar dialogando e incluyendo y centrando todo esto entre los estudiantes. Además, las teorías innovadoras en el aula, invertidas en el aprendizaje basado en el proyecto y el trabajo colaborativo, hace que los estudiantes se vuelvan un poco más colaborativos, social y que aprendan a incluir a los demás compañeros. En la semana número 6, en esto vamos a ver factores que influyen en la calidad y cómo esto organiza en el sistema educativo en el Ecuador y qué avances se han logrado y los factores económicos que están influyendo muchísimo en la educación. Por ejemplo, el auge petrolero permitió la mayor inversión, mientras que la crisis lo limitaron. Conocí logros como la reducción de desigualdad, la reapertura de escuelas rurales y el fortalecimiento de la educación, educación intercultural como son bilingües. Y también estudié con las unidades educativas del milenio en el siglo
21, creadas para brindar mejores infraestructuras ambientales y aprendizaje que se dieron. Al comienzo hubo, con la apertura de las instituciones Milenio, hubo mucho cierre de las instituciones más pequeñas, las rurales, digámoslo así, porque unificaron todas las instituciones en solo en los Milenios, entonces cerraron. Pero ahora con este nuevo gobierno hubo abrieron otra vez las instituciones pequeñas y también se está habilitando lo que son las instituciones, agregando la institución lo que es lo bilingüe. Desde primer grado ya incluyen lo que es bilingüe, inglés, en partes rurales incluyen el quichua, el shuar, lenguas nativas de nuestro Ecuador, para así permanecer y contribuir a nuestro sistema educativo, algo que viene de naturaleza de nuestro Ecuador, como se puede decirlo, en nuestras lenguas nativas, para que no se pierda la esencia de nuestras lenguas nativas. Se está enseñando y educando a la nueva generación para que así seguir compartiendo nuestras lenguas ancestrales. En la semana número 7, ¿qué es el significado de la educación? ¿Cómo se evalúa la educación del Ecuador? Sobre sus 4 dimensiones: eficiencia, eficacia, relevancia y equidad. También revisamos cómo los estándares nacionales que guían el sistema curriculares, estándares de desempeño profesional docente y estándares gestional escolar. Estos nos sirven para mejorar continuamente la educación que está respaldando la ley orgánica de la educación intercultural. Eso quiere decir que ahora, particularmente, a todos los docentes que van a entrar en las unidades educativas o que ya están impartiendo clases, se les hace una evaluación para ver si están aptos para seguir educando a los estudiantes, para ver si están aptos psicológicamente, en su forma de, ¿cómo digamos? Les evalúan psicológicamente todo lo que tenga que ver con su aprendizaje, para ver si siguen aptos y si no, para que retomen nuevos cursos de aprendizaje, para que ellos se sientan preparados a continuar siguiendo dando e implementar clases con los niños y así reforzar una mejor educación en nuestro país. En conclusión, lo que hemos aprendido en estas 4 semanas en esta unidad 2 es que la educación es un proceso integral donde influye la escuela, la familia, la comunidad, las políticas del país. Y también aprendí que el aprendizaje social, dinámico e inclusivo, se debe responder a las necesidades de cada estudiante porque todos los estudiantes son diferentes. No se va a aplicar la misma estrategia a un grupo. Siempre hay niños específicamente que necesitan nuevas estrategias, diferentes formas de aprendizaje para ellos, para que se puedan integrar a los demás estudiantes. Entonces, es también que hay que tener una educación de una calidad muy buena y no depender solo del docente, sino que hay que tener recursos, estándares, también infraestructura, innovación con el compromiso de la sociedad. En esta sociedad nos permitió comprender la educación desde una visión más amplia, humanista, valorando el papel del docente en el contexto educativo y la importancia de una educación de calidad para todos. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Arelis Estefanía Covacamo Espinosa y hoy les hablaré sobre la unidad número 3, que trata del lenguaje, la subjetividad y cómo estos elementos se aplican en el trabajo comunitario. Esta unidad nos ayuda a entender cómo nos comunicamos y cómo sentimos y cómo esto influye en la vida. La cultura es todo aquello que forma parte de la vida de una persona o un grupo. Hay 3 maneras de entenderla, que son la cultura como refinamiento intelectual, la cultura como estilo de vida y la cultura como creación del futuro. En el subtema 1, que son las concepciones de cultura, aportes de las artes, la antropología y psicoanálisis a los contextos educativos, aprendí que la cultura no tiene un solo significado. Puede ser todo lo que sabemos y que nos ayuda a pensar mejor, pero también es la forma en que vive la gente, sus costumbres, valores, creencias y maneras de actuar. Aquí entran 2 tipos de cultura, que es la cultura física y la cultura popular. También vimos 3 formas de entender la cultura, según Ander.
Cultura como saberes, que es cuando pensamos que la cultura es un saber de arte, músicas, libros, entre otras cosas. Pero esta idea deja fuera a quienes no tienen mucho estudio. Por eso es una visión más ilícita. También es la cultura como forma de ser y vivir. Aquí la cultura es cómo vive la gente, sus hábitos, tradiciones y maneras de pensar. Este, también podemos ver la cultura construyendo, no solo heredamos la cultura, también la cambiamos con lo que hacemos hoy. Por eso la cultura siempre está moviéndose y transformándose. También aprendí que para entender bien la cultura, ayuda mucho la disciplina como la antropología, sociología, psicología. Cada una aporta una mirada distinta sobre cómo viven y piensan las personas. Otra parte importante del tema fueron los aportes de las artes, la antropología y la psicoanálisis en la educación. En general, aprendí que la cultura y la subjetividad están totalmente ligadas a la educación, porque cada estudiante trae una historia, una forma de ver la vida y un modo único de aprender. Saludos cordiales, mi nombre es Claribel Castillo y les voy a hablar de la unidad 4. En la unidad 4 tenemos tres temas: de educación de calidad hacia el 2030, estándares de calidad y su cumplimiento a nivel del país, y empoderamiento y sostenibilidad. En el primer punto, Ecuador busca asegurar que los estudiantes tengan un acceso a una formación justa, inclusiva y adaptada a retos del mundo actual. La Constitución establece que la educación es un derecho y debe ser de calidad, lo que implica que la enseñanza responda a las necesidades de la sociedad y forme ciudadanos críticos, creativos y preparados. El Ministerio de Educación señala que la calidad depende del contexto histórico del país, del tipo de sociedad que se quiere construir y de las personas que se desea formar. Por eso se consideran 5 dimensiones esenciales: acceso, equidad, pertenencia, eficacia y eficiencia. Todos ellos orientan a que el sistema educativo sea más democrático, intercultural y capaz de ofrecer igualdad de oportunidad para todos los estudiantes. En el tema 2, que es estándares de calidad y cumplimiento a nivel del país, estas son herramientas fundamentales que permiten ordenar, medir y mejorar el sistema educativo en Ecuador. El Ministerio de Educación establece 5 tipos de estándares: los de aprendizaje, que describen lo que los estudiantes deben saber; los de gestores escolares, que guían la organización de las instituciones; los de desempeño docente y directivo, que evalúan las prácticas profesionales; y los de infraestructura, que aseguran espacios seguros y accesibles y adecuados. Su cumplimiento se verifica mediante evaluaciones nacionales a cargo del INEVAL, que monitorea áreas como lectura, matemáticas, ciencias, habilidades socioemocionales. Además, evalúa la gestión de directivos y funcionamiento de las escuelas. Estos estándares permiten identificar avances, detectar debilidades y orientar políticas educativas más efectivas. Gracias a ello, el país puede garantizar que todas las instituciones sigan un mismo camino hacia una educación de calidad y con resultados reales. El empoderamiento y la sostenibilidad, estos son elementos esenciales para fortalecer la educación y asegurar que sus beneficios perduren. Desde la Agenda del 2030, Ecuador impulsa acciones que permitan que los estudiantes, docentes, familiares y comunidades participen en la construcción de una educación más justa. Empoderar significa dar voz y autonomía, promoviendo un pensamiento crítico, liderazgo estudiantil, participación familiar y proyectos comunitarios. La sostenibilidad se apoya en 3 pilares principales, que son el social, que busca igualdad para todos; el económico, que exige su uso responsable de recursos; y el ambiental, que promueve el cuidado del planeta.
actividades escolares como reciclaje, campañas que promueven cuidados ambientales, reforestación y proyectos locales que ayudan a formar estudiantes conscientes y responsables. En conclusión, cuando el empoderamiento se une con la sostenibilidad, se construye un sistema educativo más fuerte, innovador y comprometido con el futuro de las nuevas generaciones. Eso es todo, la unidad 4. Gracias por su atención.